El siguiente punto dice calcular el campo resultante generado en el punto P por las cargas Q1, Q2, Q3 y Q4. Recordamos que si la carga es negativa, el campo es de atracción. Si la carga es positiva, el campo es de repulsión. Por lo tanto, para la primera carga que es negativa, tendríamos un campo que iría en este sentido. ¿Ok? Entonces su punta de flecha iría en este sentido. El campo 2 o la carga 2 genera un campo que está dirigido, como es positiva, quedaría en este sentido. Un campo de repulsión. Entonces la punta de flecha iría hacia arriba. Para la carga 3, que también es positiva, entonces tendríamos un campo que iría en este sentido. Y para la carga 4, que es negativa, entonces tendríamos un campo de atracción que iría en este sentido. Entonces, esto es lo que vamos a llamar el campo 1. Este sería el campo 2. Este sería el campo 3. Y este sería el campo 4. Recordamos que para calcular el campo utilizamos la ecuación campo igual a K, que vale 10 por 10 a la 9, por el valor de la carga, y por R, que es la distancia elevada al cuadrado. En el caso de la primera carga, tendríamos el valor del campo es igual a 9 por 10 a la 9, que es el valor de K, multiplicado por el valor de la carga, que son 20 microcoulombios. Ya sabemos que los microcoulombios los representamos como 10 a la menos 6, sobre el radio, o la distancia mejor, elevada al cuadrado. La distancia dice que son 10 centímetros, que tenemos que hacer pasar a metros, por eso multiplicamos por 10 elevado a la menos 2, y todo al cuadrado, eso nos daría 18 millones. Como esta carga está solamente, o mejor, este campo está generando solamente una componente horizontal, podemos concluir que la componente horizontal de ese campo es igual al valor del campo que acabamos de hallar. De otra parte, en el sentido vertical, como no hay en ese sentido, entonces diríamos que el valor del campo es igual a 0 en el sentido vertical. ¿Ok? Ahora calculamos el campo generado por la carga número 2. En este caso, este campo sería 9 por 10 a la 9 por 15, que es el valor de la carga, microcoulombios, ya sabemos 10 elevado a la menos 6, sobre la distancia, que son 5, que pasados a metros sería por 10 a la menos 2, todo al cuadrado, y esto nos daría 54 millones. Para este caso no hay componente horizontal, por lo tanto podemos concluir que la componente horizontal de este campo tiene que ser igual a 0. De otra parte, la componente vertical sería exactamente los 54 millones. Teniendo en cuenta que toda la fuerza, o todo el campo mejor, está dirigido en el sentido vertical. Para la carga 3 sí tiene una componente tanto vertical como horizontal. Pero primero debemos calcular la distancia que tiene la carga 3. Recordamos que para eso
aplicamos Pitágoras y entonces tendríamos la distancia 3. Vamos a hacer el cálculo por este lado para ahorrar un poco de espacio. Y con esa distancia, ahora sí podemos calcular el valor de campo. Entonces, el campo generado por la carga 3 sería igual a 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, que son 26 microcoulombios, sobre la distancia que nos dieron 13 centímetros pasados a metros, nos dan 13.846.553.85. Ahora entonces calculamos las componentes. Para ello, recordamos que podemos utilizar la relación E3, es decir, sobre la distancia 3 va a ser igual a E3 en X sobre la distancia en X y E3 en Y sobre la distancia 3 en el sentido Y. Eso significa que tendríamos para este caso E3, que nos dio los 13 millones, sobre la distancia 3, que fueron 13, es igual a E3 sobre la distancia en X, que son 12 centímetros, y E3 en Y sobre la distancia en Y, que son 5 centímetros. Por lo tanto, podemos concluir que la distancia en X sería, perdón, el campo en X nos quedaría como el 12 que está dividiendo pasa a multiplicar y eso es igual a 12.781.065,09. Recordamos que en este caso tendría un signo negativo porque esa componente está dirigida hacia la izquierda. Y el campo en el sentido vertical quedaría como 13 millones dividido entre los 13 y ahora el que pasa a multiplicar es el 5 y eso nos quedaría de 5.325.443,79. Igual, este caso tiene el signo menos porque esa componente está dirigida hacia abajo. Ahora calculamos o hacemos los cálculos de la componente o del campo generado por la carga 4. Para este caso, otra vez, como tiene una componente en X y una componente en Y, tenemos que calcular primero su distancia, la distancia 4. Nuevamente, aplicando Pitágoras, tendríamos que un cateto vale 12, el otro cateto vale 9, por lo tanto la distancia es igual a 15. Y ahora calculamos el campo generado. En este caso tendríamos que el campo generado por la carga 4 es igual al valor de K por el valor de la carga 4, que son 30 microcoulombios, por 10 elevado a la menos 6 sobre la distancia. La distancia fueron los 15 centímetros y eso nos daría 12 millones. Igual, calculamos las componentes, nuevamente aplicando la misma ecuación de las componentes con las distancias. Entonces, en este caso tendríamos que E4, o las distancias 4, nos quedarían de esta forma. Para el caso particular, entonces tendríamos E4 en X, perdón, E4 sobre la distancia, que son 15, es igual a E4 en X sobre 12, que sería la distancia horizontal, y es igual a E4 en Y sobre la distancia en Y, que serían los 9 centímetros. E en X nos quedaría como
los 12 millones dividido entre 15 por 12, el 12 en este caso pasaría a multiplicar y eso nos daría 9 millones 600. Y calculamos el 4 en Y. Y 4 en Y sería igual, en este caso, el que pasa a multiplicar es el 9 y nos daría 7 millones 200. Este tiene signo negativo porque es la componente vertical que va hacia abajo, mientras que la componente horizontal va hacia la derecha. Ahora tenemos que sumar todas las componentes horizontales. ¿Cuáles son esas componentes horizontales? Pues la de cada una de las cargas. Entonces, aquí tendríamos E en X de la carga 1, E en X de la carga 2, E en X de la carga 3, a ver, se me perdió, es esta de acá, E en X de la carga 3, y E en X de la carga 4, que sería esta de acá. Toda esa suma entonces va a ser esto que tenemos acá, 21.181.065.009. Tener en cuenta los signos que debíamos haber colocado de acuerdo a la dirección que tienen esos campos. Y la sumatoria en Y que nos da 41.474.556,21. Por último, calculamos el campo resultante aplicando nuevamente Pitágoras. Que nos da 46.570.122.73. Y por último, el ángulo, que ya sabemos que aplicamos tangente a la menos 1. Y eso nos daría un ángulo de menos 62,65. Por lo que podemos concluir que el campo resultante es de 46.570.122.73 y en un ángulo de menos 62,95 grados.